Saluditos hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo. Un placer nuevamente compartir contigo este video. Te invitaría a que si te gusta este video dale like y lo puedas compartir también en tus redes sociales para que así llegue la palabra de Dios a muchos más corazones. Bienvenidos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal. No sean súbditos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos para la injusticia. Ofrézcanse a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida, y pongan a su servicio sus miembros, como los instrumentos para la justicia. Porque el pecado no los dominará, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino por la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse algunos como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, bien del pecado para la muerte, o bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes, que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron entregados, y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su cólera contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obras, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas católicos conectados con Cristo, el Evangelio de hoy va muy en consonancia con el que leímos el día de ayer. Sin embargo, me gustaría que nos fijáramos en una frase. Cuando Jesús habla y dice que estén preparados, que estén en vela, Pedro le pregunta: ¿has dicho esto por nosotros o por todos? Y aquí quiero quedarme en esa pregunta de Pedro. Y yo creo que hoy, para hacer más didáctico esta reflexión, me gustaría fijarnos en que hay tres grupos de personas que reciben el Evangelio, o pudiéramos clasificarlo en tres grupos. El primer grupo, el que lee la palabra de Dios y enseguida piensa: oye, esto está bueno para que lo lea fulano de tal. Esta palabra, esta exigencia de Dios le cae como anillo al dedo a no sé quién, o a mi esposo, o a mi esposa, o a mis hijos, o a mi tía, o a mi sobrino, o a los vecinos, qué sé yo. Leemos la palabra de Dios pensando en el bien que pudiera hacer la otra persona. Esto, pues creo que no hace falta ni siquiera conversarlo, ¿verdad? Esto está muy lejos de la realidad. Esto está muy lejos de ser el uso correcto de la palabra de Dios. En segundo lugar,
los que leen la palabra de Dios o los que leemos la palabra de Dios y usamos el plural. Esto es para todos, esto es para nosotros. Qué sé yo, a lo mejor pues leemos en el Evangelio la exigencia de la conversión y podemos decir, pues sí, todos los católicos debemos convertirnos, todos los cristianos debemos de profundizar nuestro amor a Dios y a Jesucristo. Pero ese todos muchas veces diluye la responsabilidad personal. Por eso me gustaría que pudiéramos entrar en el tercer grupo. Y es el grupo que lee la palabra de Dios y se la aplica directamente, valiente y humildemente a sí mismo. Cuando leo las exigencias del Evangelio, cuando descubro lo que Dios pide de mí, no es solamente para que todos lo vivamos, es principalmente para que tú lo vivas, para que yo lo viva en este caso. Claro, quizás nos cuesta un poco porque estamos acostumbrados a escuchar las reflexiones que hacen a lo mejor, las homilías que hacen los sacerdotes o los coordinadores de grupo, las reflexiones que hacen los coordinadores de grupo, y casi siempre hablamos en plural, en nosotros, porque hay un público, hay unos hermanos, hay unos asistentes a los sacramentos a los que debemos predicarle. Pero cuando estemos en nuestra oración personal, vamos nosotros a aplicarnos individualmente la palabra de Dios, lo que Dios te quiere decir a ti, la exigencia que Dios te está pidiendo en este momento, lo que el Señor quiere que tú agradezcas. Solo así, cuando personalicemos verdaderamente la palabra de Dios para nosotros, estaremos atentos a descubrir cuál es su voluntad y poder ponerla en práctica. Que nuestro buen Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos en la oración y en la misión, queda en paz.